solamente yo, Arturo Tiairma se dice con él. Bueno, vamos al momento más emotivo y que es el más convocante, además de este Día Nacional de la Guaraña y el recuerdo del Feriado Parque Mendoza. ¿Cómo hacemos? Porque ya son todos medio maduros los chicos que están en la radio, así que los que puedan subir por aquí, suben por aquí, o si no, ahí hay una escalera, ¿sí? Con un desnivel. Les voy pidiendo que se acerquen, por favor, aquí, porque vamos a ir a la parte más emotiva. ¿Por qué subir por acá? Bueno, dale. Te he visto en mi teta 3, cuando era joven. Quiero invitar también a algunos miembros de la comisión directiva: Agustín Peñera, Isabel Gómez, Valentina, Romualdo, Cindy, por favor aquí, para hacer la entrega de los reconocimientos. Quiero invitar también al concejal, presidente del Consejo Deliberante de San Martín, Diego Perrera, que está aquí con nosotros acompañándonos. Él permitió que este teatro lo tuviéramos, y muchas gracias por su idea. Señor amigo, ¿quieres saludar? Hay mucha gente de San Martín, préndame la tuya, por favor. Porque siempre me dice Arturo, cuando hace eventos en Paraguay, no viene gente de San Martín. Así que hoy quiero que levanten la mano los de San Martín. Ahí está, María Rosa, José Suárez, ahí lo tenemos. La zona Chilagán. Un fuerte aplauso para la gente de San Martín también. Muy poquito, recién veía al ballet, le decía a su directora que muchas veces no tienen el acompañamiento que necesitan o que reclaman, peticionan. Para nosotros es un orgullo muy importante que ustedes puedan desarrollar estas actividades en nuestra ciudad. Por eso intentamos permanentemente estar cerca de ustedes. La comunidad paraguaya en San Martín tiene mucho asiento y siempre está dando una mano, colaborando y siempre recordando sus valores. A nosotros de verdad nos pone muy orgullosos tenerlos ustedes en nuestra ciudad y tratarlos como se merecen, como uno más de nosotros. Por eso tenemos tanta idea de trabajar juntos. Dios quiera que el próximo lo podamos hacer en el Teatro Plaza, que es más grande y que ustedes puedan compartir en un lugar todavía con toda su comunidad y muchos que posiblemente no pudieron estar hoy. El agradecimiento a Arturo, que siempre está colaborando y acercando propuestas y también muchos reclamos que nosotros tenemos que saldar para con ustedes. Un orgullo que me hayan invitado, al ballet hermoso, a su directora que recién hacía uso de la palabra, y todo lo que podamos colaborar con ustedes, vamos a estar siempre presentes. Así que muchísimas gracias. Por favor, a los reconocidos vengan, no tengan vergüenza. Ustedes hablan por radio, así que no les van a conocer. Odiado y querido. Por acá, Ramona Ponte. Blanca, te voy a pedir por favor si vas. Blanca, vení, España. Anda contando la historia de cada uno de estos comunicadores. Vamos, quedo yo. Bien, este es un momento muy lindo, ¿no? Que nos recogita el alma, que recibimos los reconocimientos a todos nosotros, que estamos difundiendo el folclore, que cuesta tanto, ¿no? Porque la cultura en sí cuesta mucho el apoyo de la gente. Y es un momento muy lindo de compartir aquí con todos los colegas. Mirá qué lindo, ¿Dónde está? ¿Dónde está Tania Río? ¿Dónde está? ¿Está ahí? Mientras que esperamos, lo voy nombrando. Así. Bueno, Andrés Heredia, recién el presidente ya dijo por su ausencia, ¿no? Pero lo vamos a nombrar con su periódico Paraguay Neandertal. Ha sido un diario que durante 30 años nos informó de las noticias de nuestra colectividad, ahora de manera virtual. Ha marcado un sendero de la comunicación escrita a los 30 años, ¿eh? Así que aplauso porque es muy bien.
También lo tenemos a Dionisio Rodríguez, programa de radio Despertar Guaraní, se emite por FM Radio Estudio. Ahí estamos. 24 años haciendo radio en distintos medios locales. Así que felicitaciones. También a Epifanio Mendespal, actual conduce hoy un magazine de noticias en la FM 101.1, La Voz Latina. Su compromiso con la verdad, la información es también su estilo de vida. Editor de la revista Niengatu, Lo Dice Todo, un espacio editorial que se reunía a las más bellas historias del Paraguay. Así que fuerte un aplauso para lo tenemos también al más nuevo, al más joven, hay varios también, a Teófilo Noguera, que durante 34 años de radio, una postal del Paraguay en el aire. También se destaca la música como un referente para muchos comunicadores actualmente. Así que felicitaciones, Teófilo Noguera, María Isabel Coronel, conductora del programa Acuarela Musical, desde hace 25 años desde el oeste del conurbano bonaerense en la ciudad de Esteban Echeverría. Ramón Aponte, programa radial Así Canta Mi Patria, 33 años en la zona de Moreno, Francisco y Julio. Pedro Osvaldo Sasha, programa radial Camino a Villeta, actualmente en FM Estilo de la zona de Quilmes. 31 años de radio, iniciando su camino en la radio de Barcelona. Fuerte el aplauso también para Estanislao Orrego, programa radial Paraguay y Sanitores. 30 años de aire y recuerda además al señor Orrego el trabajo de radio AM La Uchita. Le valió varios reconocimientos también. Miguel Delgado Zoilán, programa radial América tiene un corazón que se vive por la FM a voz comunicadora hace 20 años ininterrumpidos. 40 años en medios alternativos también del Paraguay. Actualmente está trabajando en la conformación de la Fundación de Comunicadores Paraguayos aquí en la Argentina. Y este es el más joven que tenemos. ¿Quién no ha escuchado, quién no se ha levantado tempranito para escuchar a Wilberto Olmedo? Programa 942 años de radio, de la más escuchado y polémico de la cultura para los francofonales. No palabritas. Gracias a la organización que se integran acá. Esto no hace falta a todos los paraguayos. Yo intervino en cualquier cosita ya, o jugaré con güey. O liberado, colorado, o comunista de la calle. Ana Yardine Épico encuentra la embajada, el asesor cultural. ¿Qué hace? Se está rascando las. Sí, pero es la realidad. Y no podemos mentir. Acá todos los compañeros hace años que están haciendo patria, estamos haciendo después de la patria. Te puede gustar lo que dice uno, lo que dice otro, pero no hace vibrar nuestra sensibilidad patriótica de Paraguay. Yo he dicho, el asado lo inventaron los paraguayos. ¿Por qué? Porque las vacas la primera vez van a regalar llegó allá con las vacas. 750. Entonces, hay muchas cosas para hablar. Muchas cosas. Hay como eco se con todo respeto a Corrientes. Yo le he enseñado mucho a los argentinos de lo que es el Paraguay, de los traicioneros que fueron los portugueses con nosotros. Han matado niños, jóvenes, pobrecitos, criaturas, quemados, incendiados en hospital. Pero cuántas cosas. Hay muchas. La historia de Paraguay es riquísima, riquísima. Y gracias a nuestras mujeres,
la audiencia completa. Gracias, porque el idioma guaraní es hermoso, es hermoso. Recién, antes de venir acá, de casualidad, no sé dónde salió en casa, acá la Argentina también se apropió del idioma guaraní, que está cantando Entonces, gracias a todos ustedes, vamos a colaborar con Guaraní y con todas las instituciones que están en la República Argentina. Tratemos a nuestros hijos a enseñarles. Muchas gracias. Gracias, Gilberto Herrero. Gracias por estar aquí, estar en el aire. Felicitaciones. Y es un honor tenerlo aquí, también en este hermoso teatro y en este día tan especial que se conmemora los 30 años de la creación del Día Nacional de la Guaranía. Voy a convocar a Daniel Orrego, vamos a pasarme a mí. Me toca a mí entregarte. No te me caigas. Más de uno quisiera que. De verdad, ¿no? ¿Viste? Yo dije, si habla Wilberto, van a hablar todos. Es que somos comunicadores, no podemos hablar. Me lo dijo Osvaldo Sala, me dijo, si habla uno. Yo quiero agradecer muy en especial y con el permiso de Osvaldo Arturo. Cuando yo me operé en el hospital, fue la primera cara cuando salí del quirófano que vi en el hospital. Arturo Gómez Aya. Y eso dijo Emiliano Hernández. Mejor amigo lo que tenemos es cuando nos visita en la cárcel o cuando uno está internado en un hospital. Gracias, hermano. Seguimos haciendo las entregas a los institutores. Bueno, ahora vamos a invitar a Dionisio Rodríguez. Está de blanco, ese lo bemoles. Muchas gracias. El aplauso fuerte para la Asociación Cultural Paraguaya Guaraní por estos 30 años celebrando el Día Nacional de la Guaraní y por supuesto el agradecimiento a esta querida institución y a toda la comisión directiva actual y a todos los que pasaron en estos 30 años y al principal protagonista de este sueño hecho realidad de don Oscar Mendoza y doña Chiquita de Mendoza para que el Día Nacional de la Guaraní se festeje en la Argentina. Gracias a todos los compañeros excelentes profesionales, gracias a todo el público presente, gracias Guaraní. Y vamos a llegar ante la UNESCO para que sea declarado la Guaraní como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Hasta los Estados Unidos lo paramos. Muchas gracias. Si Dios quiere, el 6 de diciembre de este año. Apostamos ahí entonces. Recordemos también que Guaraní estuvo juntando firmas, que estuvo trabajando muchísimo, acompañándonos también a la asociación para que este decreto salga. Así que crucemos los dedos para que se dé. A Epifanio Méndez Pleita de la revista y Venga Tú por esos aplausos por tu trabajo. Bastante bien. Epifanio Méndez Valls, lo recordé al padre, pero es importante también porque seguramente él está aquí con nosotros, esos grandes maestros. Muchísimas gracias a todas y a todos los amigos que tienen este tipo de iniciativas muy positivo para darnos el estímulo necesario para seguir adelante con la tarea que tenemos encaminada hace muchos años. Decíamos que en realidad nosotros los paraguayos prácticamente no somos migrantes acá porque somos los fundadores de la ciudad de Buenos Aires desde hace
450 y pico de años. Entonces, la única migración que realmente se puede decir que no es migración es la paraguaya. Somos fundadores de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Santa Fe, Rosario, un montón de ciudades que se hicieron a partir de la iniciativa de nuestros antepasados, los nacidos en la Asunción en los primeros años de la colonia. Y le agradezco a la gente de la Municipalidad de San Martín, porque sé que es una municipalidad que da mucho espacio a los migrantes, en el caso particular de nosotros, que casi, como les digo, somos de la casa, con más razón. Así que gracias a ustedes, a la gente de Guarañá, que sigue la lucha, no se cansan, muchos se quedan por el camino por razones de la historia, de la vida, pero siguen en la memoria, como Carlos Mendoza, como Carlos Federico Avente, y como tantos que han pasado en este último tiempo. Muchas gracias, disculpen el tiempo. También a Miguel Delgado Soilán, fuertes aplausos, aquí también Miguel Villar tanto. ¿Quién no ha compartido los videos en vivo durante la pandemia que nos alegraba a través del Face? Que entrega a Elizabeth y Agustín Pera. Comisión Directiva de la Asociación Cultural Trabajo Bueno, muy buenas tardes, ya pasamos el mediodía. Gracias a la organización, a Guarañá, por este homenaje o esta mención a los comunicadores paraguayos aquí en la Argentina. Yo creo que los primeros embajadores del Paraguay son los músicos, los poetas. Y quizás nosotros estaremos un poquito ahí detrás de ellos como parte integrante. Gracias a ustedes, y quiero contar una anécdota en los primeros tiempos del advenimiento de Internet, cuando yo estaba en ese momento en la radio compartiendo de la fundación del padre Luis Farinello en Quilmes. Recibí un mensaje, una llamada de Las Vegas, Estados Unidos, un señor irlandés, no tiene nada que ver con nuestra cultura paraguaya, con nuestra cultura guaranítica. Decía que era un amante de la música paraguaya, escuchaba ya en esos momentos, en los primeros tiempos de Internet. Luego, como sorpresa, me envió de los primeros CD virgen grabados, me lo mandó por correo con joyas invalorables de nuestra música paraguaya. Un defensor de la música paraguaya, un irlandés. Nosotros también, y creo que es bueno que nosotros seamos los defensores de la guaraña, que está quizás un pasito atrás dentro del gusto popular. La guaraña tiene que ser nuestro gran estandarte como defensores de la cultura. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta jornada. Gracias por la organización. Muy buenos días. Hace entrega al concejal Diego Carrera, a otro conductor también, a Saya, a Pedro Osvaldo Saya. Fuertes son aplausos, que no deben, por favor. Algo tengo que decir. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias al Centro Cultural Guarañá, a mi sobrino, del presidente, estoy orgulloso. Y bueno, gracias a este poderoso portal que le puedo comunicar ante el mundo, ¿no es cierto? Así que en nombre de mi programa, Camila Villeta, muchas gracias al Centro Cultural Guarañá. Y bueno, también soy directivo de la radio Preventivo, que tendrá un mensaje para ustedes. Y bueno, con una buena trayectoria, felicitaciones a la condición directiva, desde abajo hasta arriba. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias por sigamos éxitos. Gracias, felicitaciones a todos. ¿Seguimos en la acción? Sí, seguimos. Por acá Valentina, miembro de comisión. Convoco a Ramón Aponte, Ramón por acá, de la zona de Pacheco, Tigre Moreno. 33 años haciendo radio. Lo pueden seguirlo a través del Facebook, un programa muy lindo. Gracias, Guarañá, por invitarme, y yo llevo la música paraguaya, la polca y la guaraña de corazón, para que jamás se deje de escuchar nuestra polca y nuestra guaraña. Hacemos con sacrificio, pero para difundir la polca y la guaraña para toda la República Argentina, y por donde llegamos
por nuestro programa de Facebook. Empezamos el 1991, 11 de enero, sin parar, continuado sin dejar, en vacaciones desde Paraguay también hubo un programa. Pero para recibir nuestra querida música de Paraguayando, buen deporte, Bañano Guaraní. Gracias, Guaraní. Un abrazo a todos y a todos. Gracias a mi sobrino que nos comentó acá. Gracias, Alan Besito La Rolón. Gracias, felicitaciones. Había se entrega a una de las comisiones directivas también. Seguimos haciendo entrega de este reconocimiento. Qué hermoso, recibir reconocimiento y qué bueno la iniciativa de Guaraní para que reconozca a todos los difusores. Para Teófilo Noguera hace entrega a nuestro músico, cantor. Romualdo Aldana, comisión Realmente emocionado estoy porque Baito Hacer, ¿quién soy yo? Gracias, Guaraní. Gracias, querido. Arturo Gómez Sala, claro. Tu sobrino. Yo no veo nada. Bueno, me voy a ir con esta poesía que me acompaña ya 34 años. El 15 de septiembre, este 15 de septiembre, cumplo 34 años en el programa de radio. Que va a salir nuevamente al aire el día 14 por la FM 98.9, porque descansó 2 meses. Para hablar de nacida autora de mi existencia, ramillete de paciencia, amor, ternura, bondad. Templo de felicidad, inmaculada mujer, mediante tu bendición, ando feliz por la vida, me guían tus enseñanzas. Adorada Madre mía, taculuteña, villetana. Así que, gracias, muchas gracias a todos. Qué lindo, en el día de la polka, 15 de septiembre, es el nacimiento de uno de los grandes músicos. Seguimos entonces haciendo las entregas aquí a la concejala, que lleva su programa más de 35 años, también Acuarela Música. El fuerte los aplausos para María Isabel Coronel. En los 90 hacíamos tardecitas folclóricas guaraní. Arrancaba con María Isabel, me dio un espacio para poder hacer radio. Era muchos años atrás, con la musicalización de Alderete, que está presente ahí. Fuerte el aplauso para él. Gran musicalizador, felicidades a Alderete. Gracias por su presencia. No me van a dejar hablar. ¿Verdad que tengo que hablar? Bueno, emocionadísima, feliz de compartir este evento que lo vine a hacer ya desde los medios, como dijo Blanca, y de recordar que tengo muchos años. Estuve en el nacimiento de Guaraní con aquellos grandes amigos que hoy están presentes. Por ahí lo vi al entrar, Virgilio González Cambia. Quiero un fuerte aplauso para Virgilio y para Michelle Valderete, que está acá, musicalizador de convivencia por Radio Cultura y de Tardecita Folclórica Guaraní. Creo que este medio de comunicación no ha sido fácil para ninguno de los que estamos aquí. Todo nos ha costado muchísimo llegar acá. Pero decirles que nunca nos tenemos que arrodillar. La cultura no se vende. La cultura no se arrodilla ante nadie. Lo dijo un gran maestro. Yo sé que ustedes están acá porque aman la cultura. Y no importa, mi amigo Sayas, ¿dónde está? Vení acá. No te pongas a llorar. Yo soy más llorona que vos. Por emoción, por emoción. No es que has llorado por nada. Porque te vas y no te vas a ir. Porque si la gente no lo quiere, vos no lo podés decir. Te cuento una cosa. Lo que me emocionó fue que Leonardo Bogado fue mi compañero de radio. Hicimos juntos La Voz del Deportivo Paraguayo. Y
transmitimos justamente su comentarista. Y además de eso, cuando yo a Osvaldo Ferreira le llevé las cintas que yo tengo grabadas cuando él estaba en Radio Buenos Aires, ahí nos hicimos amigos. Por eso es que me emociona mucho. Esto lo pensamos en 2019. Y Leonardo Bogado y Osvaldo estuvieron sentados juntos. Dijimos, en 2020 lo vamos a manejar. Después pasó pandemia y se nos complicó todo. Pero lo podemos hacer hoy, ¿no? Este gran aniversario. Y lo segundo es que, obviamente, cuando yo me acuerdo de mi papá y de mi mamá, que son los que me han formado y que me han hecho querer el idioma y son los que me han inculcado este amor y el cariño a nuestra cultura, me emociono. ¿Por qué? Porque me vienen los recuerdos, tío, abuelo, cuántos, los tíos que me han ido. Soy el fiel reflejo del fruto de la raza, como se dice. Así que gracias, pero cómo no emocionar cuando los recuerdo. Te cuento que eso te hace mucho más grande, porque se nota que tenés corazón, sensibilidad, y por eso estás aquí defendiendo la cultura. Y yo le quiero decir a todos mis hermanos paraguayos que nunca nos olvidemos de ser de dónde venimos y nunca nos cansemos de inculcar a nuestros hijos la cultura, lo que es nuestra identidad. Ustedes vieron hoy en el escenario de Miguel Fernández 5 nietos míos bailando esa paraguaya. Y cada día me emociona más porque yo creo que con una buena siembra vamos a tener una buena cosecha de chicos, de jóvenes que van a defender nuestra cultura, aunque sean argentinos. Gracias a todos los organizadores, a todos una foto general. Y después Miguelito, porque ahora viene un break para que nos podamos sacar las fotos y poder saber entre todos y un poco estirar las piernas. Va a vender chipa, así que van a en el hall poder comprar chipa. Quería decirte, no quiero irme sin decirte, que yo vine a Buenos Aires en el año 1953, del 53 que estoy acá, uno de los viejos, y empecé a amanecer guaraní hace 43 años. Bueno, es un homenaje a Prometí de idea. Me cansé de la colectividad. Quería más cada vez. Y hoy estamos mostrando cosas. Pero esto es tan lindo, una idea de compañía. No, me emociona. Fuerte el aplauso, abuelo. Somos los medios de comunicación. Vamos a comprar visita, aprovechamos al baño y después seguimos compartiendo este hermoso momento. Estamos haciendo historia. Día Nacional de la Guaraní por cumplirse su